Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa del Poder de la Palabra. Una semana en la que nos encontramos bastante asqueados por imágenes y videos de una impudicia explícita, obscena, pornográfica. Millones y millones de pesos, de dólares, de euros, interconectados entre pocas manos. Dinero que produjimos todos los argentinos, pero que están en algunas bóvedas, cristalizados allí, en lugares no santos. Los argentinos en diciembre elegimos la sanción social. Entonces hubo un cambio de gobierno. Pero ahora, en el fuero más íntimo de todos los argentinos, lo que pretendemos es una sanción penal. Pero para eso se necesita justicia. La pregunta es, ¿con estos jueces podemos pedir sanción o podemos solo lograr impunidad? Los jueces de la República Argentina fueron votados desde 1983 por un Senado con mayoría peronista. ¿Podemos entonces pensar que es factible que en la Argentina exista juicio y castigo a los culpables y además obtener el dinero que ha sido robado durante todo este tiempo? Esta es una pregunta que interpela no solo a cada argentino, sino al poder político, encabezado por el presidente Mauricio Macri. Después de la tanda comercial, vamos a estar con el primer invitado de la noche, Fernando Iglesias. Bueno, y ahora tengo el gusto de estar con Fernando Iglesias, que es político, escritor. Hace poco nos dio un último libro, que es El peronismo estúpido. Hola, ¿cómo estás, Fernando? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Bueno, te conocemos más por la coalición cívica, fuiste diputado. Pero no estoy más en la coalición. No, obvio. En el inicio yo hablaba de la importancia de la justicia, ¿no? De la posibilidad de que la Argentina tuviera sanción penal, que existiera la posibilidad de juicio y castigo a los culpables y devolución de todo lo robado. Ahora, es difícil cuando la mayoría de los senadores que votaron al cuerpo judicial son peronistas y lo son desde 1983. Entonces es difícil, veo difícil ese momento y creo que es un momento de inflexión para la Argentina. Coincido con el análisis, es difícil, pero es lo que se debe hacer. Y me parece que el nivel de corrupción que hemos tenido en los últimos 12 años ha sido de una magnitud completamente diferente a todo lo precedente y amerita una reacción por parte, sobre todo de los jueces federales, ¿no? Me parece que ahí está el núcleo de la cuestión. Lo que hemos visto en estas últimas semanas con respecto a Cristóbal López y a Lázaro Báez y la evidencia que apunta directamente a la presidenta de la Nación, me parece que es apabullante y me parece que lo de Casanelo diciendo que la presidenta de la Nación no está involucrada, ni siquiera tuvo, me parece, la prudencia de decir lo que por ahora y con las pruebas actuales. Claro, porque de alguna manera está prejuzgando. Efectivamente. O es una decisión de él de sacarse a sí mismo de la causa, o es una promesa de impunidad que es inaceptable. Pero estos jueces federales la Argentina ya dieron indicios. La Argentina no tiene futuro si no damos un parate a la impunidad. El primer paso es que quienes han robado estén en prisión y devuelvan lo robado. El segundo paso es lo que está pasando en Brasil, es decir, que haya una justicia capaz de estar monitoreando y siguiendo y persiguiendo, si fuera necesario, a los gobernantes en el poder. Eso implica, si se logra, va a implicar una reducción sustancial de la corrupción, que es uno de los grandes males de la Argentina, no solamente por la pérdida de recursos sacados al sector público
y a la obra pública, a los hospitales, a las escuelas, a los medios de comunicación, sino también porque la corrupción genera muy malas políticas. Se decide tomar determinadas políticas no porque sean las mejores para el país, sino porque son las que permiten mayor niveles de enriquecimiento ilícito. Ahora, hay jueces federales que ya dieron indicios de su poco apego por el derecho. Servini de Cubría, recuerdo, fue la persona que no habilitó la feria cuando Nisman hizo esa gravísima denuncia contra Cristina Fernández de Kirchner y miembros del Gabinete Nacional. Rafecas fue el que en un segundo también echó para atrás la causa Nisman también, ¿no? Mira, entonces Immanuel Kant decía que el orden civil era bueno si era capaz de hacer que la sociedad funcionara bien, aunque estuviera compuesta por demonios inteligentes. Yo creo que los jueces federales son demonios, pero son demonios inteligentes que captan el humor social y captan también el cambio político en la Argentina. También Bonadío, hasta ahora era un juez altamente cuestionado y hoy tiene la causa Utesur y parece que está avanzando. Yo espero que esto sea por lo menos un primer paso posible, razonable, que es el juzgamiento rápido no solamente de los Lázaro Báez, sino de los que están por encima de Lázaro Báez y de Cristóbal López, y que este gobierno pueda en estos 4 años sentar las bases para un país mejor, que incluye una justicia independiente. Hiciste un libro maravilloso, es El peronismo estúpido. Hay muchos libros en ese sentido, hablando del populismo, relacionándolo con el peronismo. Y la pregunta es, Emilio Campo, que hace poco estuvo con nosotros y que escribió Entrampados en la farsa, dice que está íntimamente relacionado el populismo con la decadencia argentina. Creo que tu libro apunta al mismo tema. ¿En cuánto nos ha degradado institucionalmente el peronismo? Enormemente, como vos hiciste notar, desde que hemos vuelto a la democracia, el peronismo ha tenido la llave del poder. Para empezar, nunca perdió la mayoría en el Senado de la Nación, siempre controló el sector sindical, ha tenido una relación directa durante todo este periodo con el elemento, desde el punto de vista de las fuerzas de seguridad, decisivo para la gobernabilidad argentina, que es la policía de la provincia de Buenos Aires, la bonaerense. Y con la excepción de Armendáriz, que duró 4 años, ha gobernado la provincia de Buenos Aires y por lo tanto la bonaerense prácticamente hasta ahora. De manera que ha tenido las llaves de la gobernabilidad, ha hecho y deshecho a su antojo, y el caos institucional es una resultante de una teoría y de una práctica política que descree las instituciones, que cree en los liderazgos mesiánicos y que cree que las oposiciones están para adherir al Poder Ejecutivo y alinearse detrás de él, y que las leyes están para ser violadas. El resultado de la decadencia argentina tiene una fuerte relación, no hay más que decirlo. 24 de los últimos 26 años han sido gobernados por diferentes variantes del Partido Justicialista, de manera que me parece que la responsabilidad es evidente y me parece que el voto de octubre ha reflejado claramente eso. Por eso han perdido el país y han perdido la provincia de Buenos Aires, que era el núcleo de su poder. ¿Y qué diferencia ves entre el kirchnerismo y el peronismo? Bueno, ahora y el cristinismo. Pareciera haber mucho. Bueno, yo creo que el kirchnerismo no ha inventado nada. Uno de los capítulos de mi libro muestra, se titula El kirchnerismo, etapa superior del peronismo, y muestra las similitudes enormes entre el primer gobierno de Perón y el gobierno de los Kirchner, tanto desde el aparato de propaganda como de la política económica de plata dulce por 3 o 4 años y después vemos qué pasa, tanto en el uso de la Cámara de Diputados y el Senado como escribanías, enormes similitudes, inclusive en las parejas, ¿no? Un presidente cínico y una mujer fanática, ¿no? Perón y Evita, Néstor y Cristina. Pues sí, yo tengo una teoría, que es que los argentinos tenemos un trauma, no buscamos presidente, buscamos matrimonios presidenciales, ¿no? Entonces, porque tenemos esa cosa que quedó muy fijada, que es Perón-Evita. Entonces viene Insaurralde Sirio, Scioli Carina, etcétera, ¿no? Y que conciben al poder como bien ganancial.
Bueno, sí, bueno, eso es más bien monárquico y en ese sentido el populismo es eso, es la reencarnación del orden monárquico feudal en la modernidad avanzada. Bueno, de Pero hecho vos me estaba habías lo de preguntado sobre el Cristina Eterna, peronismo. ¿no? A mí me parece que es muy... o en este momento parece haber una gran diferencia entre el kirchnerismo y el resto del peronismo, tanto del Partido Justicialista como del Frente Renovador que lidera Massa. Yo espero que esa súbita conversión de una parte del Partido Justicialista a la República y a la ley no sea simplemente una estrategia para atravesar la luna de miel del gobierno de Macri y de Cambiemos, y que los muchachos se mantengan republicanos y democráticos y respetuosos de las instituciones también en el futuro. Diciéndolo de alguna manera, yo creo que hay un peronómetro que dice que con 70% de apoyo del presidente, el peronismo apoya decididamente. Con 60% apoya críticamente. Con el 50% entra en estado de liberación y si baja del 40% empieza a organizar saqueos y puebladas para destituir al poder imperial y antipatriótico. Yo espero que eso, que ha sido el mecanismo, este peronómetro ha funcionado sistemáticamente en la Argentina. Por eso es que hemos tenido 2 destituciones civiles de 2 presidentes, los únicos 2 presidentes no peronistas, Alfonsín y de la Rúa, y yo espero que eso no suceda más. Por eso les digo a los compañeros peronistas que los republicanos se ven en los malos momentos y que los estamos mirando. Por algo no son un partido, son un movimiento. Bueno, así se han definido. Yo creo que ha habido también dentro del peronismo algunos intentos de renovación y de reforma auténticos, el de Cafiero en los 80. Renovaciones forzadas por derrotas epocales, ¿no? Cuando el peronismo pierde la elección del 83 a manos de Alfonsín, fue un shock. No se concebía en la Argentina que el peronismo pudiera perder una elección y sin embargo la perdió y ha vuelto a perderla. Yo espero eso simplemente, que el peronismo, yo desconfío, pero espero no tener razón y espero que el peronismo cumpla con la promesa que hizo a la sociedad argentina en los tiempos de Cafiero, es decir, en los años 80, hace 30 años, en el sentido de transformarse en un partido más, entre otros partidos, en un país en el cual cualquier partido que llega al poder, votado por la gente, puede gobernar y eso no está ni siquiera, la gobernabilidad no forma parte ni siquiera de la agenda política, ¿no? Hoy llegó a la Argentina Barack Obama y la pregunta es, ¿en qué punto o cómo dependen las relaciones políticas y qué consecuencias tienen con las relaciones comerciales? Bueno, yo creo que la herencia que ha dejado el kirchnerismo a Macri y al gobierno de Cambiemos es horrenda en lo interno. En lo externo, el que era un fuerte viento de cola se ha transformado en un viento de frente, es decir, recesión en los 3 principales socios comerciales, Brasil, China, que desaceleró el crecimiento, y Europa, suba de las tasas de interés, la soja está a la mitad del precio récord, es decir, lo que era muy favorable a la Argentina se ha puesto en contra, o por lo menos neutral, o en algunos casos en contra. Sí, las situaciones son las peores, digamos. La situación es la peor. Lo único bueno que ha tenido... 1% a nivel mundial. Lo único bueno que tiene a su favor el gobierno de Macri es una situación política internacional favorable, en donde hay un cambio muy profundo en Latinoamérica, donde quienes apostaron por el populismo, los países que apostaron por el populismo, perdieron. Se caen a pedazos. Cuanto más apostaron, más a pedazos se caen. No hay más que mirar Venezuela, en menor medida Brasil. El kirchnerismo en la Argentina fue directamente relevado del gobierno. Entonces hay una expectativa de todo el mundo acerca de la capacidad de la Argentina de ejercer un cierto liderazgo. Y eso en la región. Y eso puede significar una buena noticia, no solo desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista económico. Porque si un inversor, si alguien quiere hacer una inversión de mediano o largo plazo en la región, hoy Argentina ha pasado a ser un país de razonables oportunidades, de una situación económica que todavía no está bien, que tiene todavía muchos desafíos por delante, pero que puede ser una excelente oportunidad. Ahora, el kirchnerismo nunca se alejó, nunca quiso alejarse de los mercados internacionales, por eso fue un pagador serial. Ahora, ¿cuánta inversión vino a la Argentina?
No, la Argentina es un país de retenciones inhibidas. Vos pensá simplemente en el cepo. El cepo implicaba que si vos tenías $1.000.000 y los querías invertir en la Argentina, tenías que venir y cambiarlos a 8 pesos. A 10 pesos. Entonces ya entrabas perdiendo el 30-40%, por lo tanto eran inversiones imposibles. Es decir, acá lo que hubo fue yo creo que es mala praxis directamente. Lo que ha hecho este chico Kicillof en estos últimos 2 años es directamente un delirio económico, porque entrega un país con todas las variables al revés. No es solamente que hay inflación, sino que hay inflación y recesión. Lo importante es de dónde veníamos. Veníamos de un crecimiento a tasas chinas, 8%, 9%, situación única que se dio para la Argentina, y dejaron esto. Sí, pero yo creo que son dos. Yo creo que es un error desligar una cosa de la otra. Yo creo que están conectadas. El peronismo, y no solo el peronismo, pero sobre todo el peronismo, cada vez que llegó al poder, hizo siempre lo mismo. Hizo 3 o 4 años de gran fiesta de plata dulce, como decimos los argentinos, que después se pagaron en los siguientes 6, 8, 10 años. Pasó esto con Perón. Auge crisis, auge crisis. Un momento de euforia, de plata dulce. Con Perón fue sobre la base de las reservas del Banco Central, del 46 al 48, 49 hubo redistribución de la riqueza, mejora de las condiciones, y después 6 años hasta el 55, donde la Argentina comió pan negro, tuvo inflación por primera vez por encima del 20% anual, bueno, todo el desastre que se armó en la segunda fase del peronismo, que fue una fase desde el punto de vista económico más bien ajustista. Lo mismo pasó con Menem. Menem también tuvo 3 o 4 años de euforia económica que después pagamos finalmente con el estallido final de la convertibilidad, pero con todo un periodo de 6 años, del 95 al 2001, donde las cosas anduvieron muy mal económicamente en la Argentina, y otra vez ahora con el kirchnerismo. Los 3 o 4 años de plata dulce de Néstor Kirchner no pueden separarse de este periodo, porque fue justamente un momento en el cual la Argentina debió tener políticas anticíclicas, a moderar el crecimiento. Yo recuerdo cuando llegamos a las elecciones del 2007, dentro del equipo económico de la coalición cívica estaba Alfonso Prat-Gay, y la propuesta era no crecer al 7-8%, sino al 4-5%, pero en forma sostenible, ahorrando una parte para invertir en los momentos en que hubiera recesión. Como ha hecho Chile, para no ir muy más lejos. Y se hizo todo lo contrario, por lo tanto, el desastre cristinista tiene su origen en la plata dulce nestorista. Fernando, sos un hombre muy lúcido, preclaro. ¿Qué estás haciendo ahora? Bueno, hago muchas cosas. Bueno, escribo libros, artículos periodísticos. Digo, políticamente. Mi principal ocupación, yo me dedico, en los 2 últimos 3 años, estoy trabajando en una campaña a nivel de la sociedad civil para crear una corte penal latinoamericana y del Caribe contra el crimen transnacional organizado. Para decirlo muy rápido, el principal problema de la región latinoamericana es el crimen organizado. Está impactando fuertemente en todos los niveles, en el nivel social, económico, político. Los niveles de corrupción son inaceptables, el narcotráfico, el aumento de la trata de personas. Bueno, es un enorme problema, es un problema que tiene dimensiones regionales y en las cuales las organizaciones criminales han tomado una escala regional. Y se necesita, por lo tanto, las estrategias solamente nacionales de persecución del crimen organizado están destinadas a fracasar. Necesitamos instrumentos regionales, políticas coordinadas a nivel regional, y por eso creo que la creación de una Corte Penal latinoamericana que tome el protocolo contra el crimen organizado de la ONU, vulgarmente conocido como Convención de Palermo, podría ser un paso adelante, un paso institucional adelante decisivo para la región. Es decir, una corte orientada a perseguir no la microcriminalidad, sino las grandes bandas transnacionales, y a desarticularlas y a perseguir sobre todo a las cúpulas criminales. Creo que sería un gran paso adelante. Estamos trabajando en eso, hemos tenido grandes apoyos entre los firmantes de nuestra iniciativa, que las respaldan. Está Gabriela Michetti, la vicepresidenta de la Nación, que presentó un proyecto en el Senado que fue aprobado por unanimidad el año pasado, pero también la ministra de Seguridad Bullrich, el ministro Garabano, Laura Alonso, Ernesto Sanz, Elisa Carrió, es decir, una gran parte de las fuerzas políticas de Cambiemos concuerdan en la necesidad de tener una estrategia de escala regional. Ese ha sido mi trabajo, un poco oscuro en estos 3 años, pero que creo que va a empezar a dar resultados. Es una excelente idea y te propongo seguir viéndonos
para que nos comentes cómo viene esto. Sí, con Va muchísimo. a ser muy importante para nuestro país y para la región también. Bueno, vamos a un corte, vamos a estar en el segundo bloque con Agustín Echevarne.